Señor, te damos gracias. Gracias porque tus misericordias, Señor, siempre nos están acompañando, Señor. Gracias en esta noche, Señor, porque tú nos vas a hablar a nuestra vida. Tú vas a derramar, Señor, sobre nosotros abundancia, abundancia de perdón, abundancia de tu gracia, abundancia de tu espíritu, Señor, abundancia de paz, abundancia de sabiduría. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Abramos la palabra en San Lucas, capítulo 2. Vamos a leer del verso 41. San Lucas, capítulo 2, verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, hablando de María y José. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron un camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para resumir estos 10, 11 pasajes que leemos, acá relata, como recién lo mencionamos, a la madre de Jesús, ahí cuando Jesús estuvo en carne, a María y a José. Estos pasajes relatan de la palabra que Jesús se había perdido, o mejor dicho, que los padres habían perdido a Jesús en un descuido. Al ver tanta gente, creyeron que estaba, como relataba la palabra, entre los que venían caminando, entre los que venían caminando de Jerusalén. Desde ahí ellos creían. Cuenta la palabra que en ese tramo, en esa confianza que ellos tuvieron, Jesús había perdido, lo extraviaron. Pero siempre lo pasamos por alto, siempre digo, no, a veces leemos la palabra y no nos detenemos a leerlo, porque muchas veces la palabra quizás relata situaciones y cosas que le pasan a muchos de los siervos del Señor, pero como toda la palabra, absolutamente toda la palabra, siempre no da detalles de tantas cosas, o de cómo, si ustedes se fijan, muchas veces, muchos de los personajes, podremos llamarlo, decirlo de la palabra, no dan detalles de cómo ellos se sintieron, qué ellos hicieron después. Doy un ejemplo como los padres de Juan el Bautista. Solamente relata que ya eran ancianos, que eran justos, irreprensibles, y que Dios les dio la promesa de que, bueno, que iban a ser un hijo, que ese iba a ser el que iba a preparar el camino del Señor. No se habló nunca más, lo vemos en los pasajes de los padres de Juan. Pero muchas veces, si nosotros prestamos atención, la palabra nos da para poder imaginarnos situaciones que muchas veces nosotros también pasamos. Porque toda la palabra mayormente siempre apunta, no da vuelta, apunta a Jesús. Siempre Jesús, a Jesús. Entonces, por eso mayormente pasamos muchas cosas por alto. Si nosotros, como relatábamos estos pasajes, vemos en una situación de María y José que cualquiera de nosotros se hubiese desesperado. Hay muchos padres acá
Dice la palabra y cuenta que no es que lo perdieron a Jesús de vista por 2 horas, por 1 hora. Dice que por 3 días un niño, según de 12 años, que era su hijo, que estaban al cuidado de ellos, no lo encontraban. Ahora díganme ustedes, cuando los que tenemos chicos, cuando ya se atrasan 20 minutos para llegar al colegio, ¿cómo nos ponemos? Imagínense entonces, yo quiero llevarlos, ahora a medida que vamos hablando la palabra, ¿se imaginan la angustia que habrá sentido María y José? Lo que ellos habrán pasado, esos, vuelvo a repetir, 3 días. ¿Cómo se habrán sentido? ¿Cómo habrán pasado? ¿Cómo se habrán llenado de temor de no volver a ver a su hijo? Esos son los pensamientos de cualquier padre, como dije recién, o cualquier madre que pierde a su hijo. Solo hay ¿qué? Desesperación, incertidumbre, miedo y dolor. Yo cuento así, una vez a Facundo, a la tarde iba a trabajar, la tuve que ir a buscar y me había quedado dormido. Y lo fui a buscar y no estaba. Por 40 minutos no lo encontraba y resulta ser que le habían llamado primero a Eri para que lo vaya a retirar. Pero fueron esos 40 minutos que creo que Dios puso su mano porque realmente fueron eternos esos 40 minutos. Entonces imaginemos la angustia que María y José hubiesen sentido. Pero ahora, a medida que los voy llevando, fíjense, sumémosle los pensamientos de María hacia Dios, las preguntas y las dudas que seguramente vinieron a su mente. Primero recordemos quién es María. La mayoría sabe, pero nada más y nada menos que la mujer que Dios escogió para que concibiera a Jesús y nada más y nada menos que al Salvador del mundo. Ahí en Lucas, como están, vayamos un capítulo atrás, en el capítulo 1, Lucas 1, versículo 26. ¿Quién era María? 1:26. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que su salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque hay nada imposible para Dios. Último versículo, 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Bien, sabiendo quién es María y a quién Dios había mandado al ángel Gabriel, ¿para qué? Dándole la noticia de que iba a nacer, ella iba a ser usada su vientre para que naciera nada menos que Jesús, el Salvador del mundo. Entonces ahora, pónganse en el lugar de María, imagínense lo confundida que habrá estado María, porque el hijo que concibió, que el que iba a ser el Salvador del mundo, hace 3 días no lo encuentra. Seguramente María habrá pensado, como muchos de nosotros hubiéramos pensado en su lugar, Dios mintió.
me equivoqué, quizás no era eso lo que Dios quiso decir. Los planes que Dios tenía se irán a cumplir. Quizás a María le pudo haber sucedido como Juan el Bautista. Muchos dicen, ¿y en qué se parece María en Juan el Bautista? En que los momentos de tristeza y de angustia y debilidad dudan o dudamos muchas veces de los planes de Dios. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era aquel que vio a Jesús y vio posar el Espíritu de Dios sobre él y dijo a la multitud que estaba alrededor cuando bautizaba a Jesús, este es el Cristo, a él seguirle. Pero cuando lo encarcelaron, ¿por qué mandó Juan a preguntar si él era el Cristo? ¿Por qué de tanta seguridad y de afirmar que él era el que había de venir? ¿Por qué le vino la duda cuando estaba en la cárcel? ¿Por qué dudó Juan? La respuesta es sencilla. No hay que reventarnos psicológicamente. Si comprendemos la palabra y la estudiamos, es porque también Juan era un hombre como nosotros, lleno de debilidades. Y quizás al sentir la presión de estar preso, sus sentimientos nublaron su fe. Estos sentimientos también pudo haber experimentado María. Imagínense, esos 3 días, vuelvo a repetir, 3 días que no encontraba a Jesús. ¿Cuántos pensamientos de duda habrán venido a su vida? A pesar, como quizás le pasó como a Juan. Juan vio, dice la palabra, que Juan había dicho que él iba a ver que el Espíritu, Dios le había dicho, el Espíritu que yo pose sobre él, ese va a ser el que yo envié. Y dice la palabra que Juan vio cuando posó el Espíritu sobre Jesús. Por eso él dijo, él es, a él hay que seguirlo, este es el enviado. Muchas veces, a pesar de la experiencia sobrenatural que podemos llegar a tener al principio, cuando nos visita la duda, cuando nos visita el temor, la angustia, las inseguridades, les puedo decir, como a estos personajes de la palabra, la duda inevitablemente viene y nos preguntamos, la pregunta es si nosotros cuando estamos en etapas y tiempos de angustia y de dolor, ¿dudamos o seguimos creyendo en lo que Dios una vez nos prometió? Como a Juan le había prometido y le había dicho que iba a venir un Salvador y él lo vio, pero luego en la adversidad dudó de lo que Dios le había dicho. María también le pudo haber sucedido lo mismo, tuvo la experiencia extraordinaria del ángel, concibió a Jesús por el Espíritu Santo. Pero cuando vino la adversidad, imagínense los pensamientos de María, perdió al Salvador del mundo. Tristemente, en la mayoría de los momentos difíciles, somos de dudar. La circunstancia y la adversidad, escuchen esto, presente, que estamos pasando, de lo que podamos estar atravesando, nos cegan y olvidamos lo que Dios una vez nos prometió. Ahora la pregunta, ¿y cuáles son esas promesas que Dios nos pudo haber hecho a nuestra vida? ¿Qué nos prometió Dios una vez? Quizás a muchos de los que están acá, Dios un día te dijo, te voy a usar y serás de bendición para muchos. A otros le habrá dicho, serás como mi boca. A muchos de los que están acá, Dios les habló de ministerio, de pastorado, de ser maestros de la palabra, de evangelistas. Quizá Dios te habló de un servicio específico para ejercer en la iglesia. O también, ¿a cuántos de nosotros Dios también nos habló y nos dijo que Él nos iba a ayudar en ese carácter muchas veces terco que tenemos, muy temperamental, con esa debilidad, y que íbamos a ser una nueva criatura? Pero ahora, como María, como muchos de la palabra que vemos en sus momentos de dolor, nos visita la angustia, nos visita la duda. Vemos solamente el presente en que estamos.
en la temporada, podemos decir, no tan agradable, con angustia, con dudas de lo que Dios un día nos pudo haber hablado a cada uno de nosotros. Así como Juan experimentó al haber bautizado y haber tenido a Jesús cara a cara, el haber visto el Espíritu de Dios posar sobre él. Así como María, que se le apareció el ángel y crió por 12 años a Jesús, sabiendo que este niño iba a crecer y según lo que Dios le había dicho, y era el Cristo, el Salvador del mundo. Pero resulta ser que en el presente que se encuentra, hace 3 días que no lo encuentra al Salvador del mundo. Así también nosotros quizás nos encontramos llevando una vida espiritual que no nos agrada tanto. Muchas veces intentamos mejorar, pero siempre nos quedamos en la mitad del camino. Y como que las promesas que Dios nos hizo en un momento vivido, sobrenatural, especial que tuvimos con el Señor, ya no se sienten tan pesadas. No se sienten que si fuese que se irán a cumplir. Nos visita la duda, la angustia. O dudamos lo que Dios dijo, Dios no va a cumplir esto. Y quizá muchos son de echarle la culpa a Dios, pero la gran mayoría decimos no, porque yo no lo merezco. Pero tengo una buena noticia en esta noche para cada uno de nosotros. Dios no nos ha abandonado. Y todavía los planes que Él tiene para con nosotros sigue en pie. Así como leímos de María, de Juan, también nosotros podemos dudar de lo que Dios una vez nos habló por la condición actual que estamos pasando. Es natural. Pero Dios es Dios. Y cuando Él un día nos habló, Él ya sabía por todo lo que nosotros íbamos a pasar. Él ya lo sabía. Él ya sabía a cuanto a Pedro cuando Él le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Ahora no vas a pescar más los peces, las redes. Ahora vas a cumplir mi propósito. Pero Él ya sabía lo que iba a pasar. Sabía que Pedro iba a pasar por una transición. Sabía que iba a negarlo. Pero ustedes piensan, ¿Pedro lo supo? No. Él lo tuvo que vivir. Cuando él llegó a la etapa que lloró al Señor, dice que negó al Señor, lloró amargamente. Creo que él en ese momento dijo, listo, encima 2 cosas. Jesús estaba por ser crucificado y él lo había negado. Acuérdense que muchos de sus discípulos, a pesar que Jesús, de los 3 años que estuvo con él preparándolo, él les dijo, me es necesario padecer, ser entregado, morir y volver a resucitar. Si nosotros leemos finito la palabra, ninguno de sus discípulos le creyó. No le entendían. O decían, sí, pero no lo comprendieron porque cuando el Señor fue crucificado y Él resucitó, hasta que no lo vieron, cuando Jesús se les volvió a presentar, ellos no creyeron. Entonces, también como a Pedro, imagínense en ese momento, cuando Jesús le había dicho esas palabras de que iba a seguirlo, imagínense las dudas, todo lo que él creía, todo lo que él pensaba, se cayó a pedazos. Así también vamos a pasarnos nosotros, o estamos pasando, por una temporada no tan agradable, pero sí, y pensamos que por esa mala temporada que estamos pasando, nosotros ya deducimos que quedamos fuera de la voluntad de Dios. Y no es así, porque parte de lo que estamos pasando está ahí, metido en el propósito, ese proceso que estamos pasando, ya estaba incluido. Es parte del proceso, es parte del propósito. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que pasar, que el Señor ya sabe. Dios nos dijo a cada uno de nosotros a dónde nos iba a llevar. Pero nunca nos dijo cómo lo iba a hacer. Vuelvo a repetir, Dios nos dijo un día hacia dónde nos quiere llevar.
pero no nos dijo cómo lo iba a hacer. O alguno de ustedes que está acá les dijo. Yo creo que si Él nos hubiera dicho por las cosas que una vez pasamos, capaz que en nuestra carnalidad hubiésemos dado 3 pasos para atrás. O hubiéramos dicho, para poner un poco de espiritualidad, Señor, pasa esta copa de mí. Pero hay lugares y circunstancias que muchas veces permitidos por Dios, por nuestras rebeldías, por nuestro orgullo, que Dios sabe que debemos de pasar por esos lugares para pulirnos, para mejorarnos, para hacernos mejor, para que Él cumpla el propósito que una vez nos habló a nuestra vida. Quizá hay muchas cosas que si hubiésemos obedecido, no hubiésemos dado tantas vueltas en el desierto como el pueblo de Israel. Pero así como hizo con el pueblo de Israel, el propósito de Dios era llevarlo a la tierra prometida. Dios se lo dijo antes de sacarlo por medio de Moisés. Y Él lo cumplió, sí, pero en el medio ellos desobedecieron. Y por eso vivieron 40 años en ese desierto. Y quizás nosotros estamos en ese desierto dando vuelta. Pero es por la desobediencia, es por nuestra dureza, pero no significa que no vamos a llegar a donde Dios nos dijo que íbamos a llegar. Eso no significa. Nosotros ya damos por hecho, muchas veces cuando estamos en esos lugares, que ya Dios nos dejó, que ya Dios nos abandonó, que lo que Dios una vez nos prometió ya está olvidado. Pero dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no es como nosotros. Él sigue siendo fiel. Acompáñenme en Isaías capítulo 55, verso 8. Y esta palabra es perfecta para este tiempo, para este momento, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros no conocemos todo el plan de Dios. Cuando lo conocemos y Dios nos habla, nos revela un poquito. Nosotros después debemos caminar por fe creyéndole. Y esta palabra, escuchen, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Dios no habló por gusto, Dios no habló porque es un charlatán, Dios habló porque sí tiene propósitos para cada uno de nosotros. No importa la circunstancia que estás pasando, quizás te vuelva a repetir, quizás estás en el desierto dando vuelta y sabes ahora si es por rebeldía, si es por cosas que desobedeciste, pero no significa que no vas a entrar a la tierra prometida. Es un proceso que nosotros necesitamos pasar. Acompáñenme en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Muchos dirán, bueno, entonces vamos a desobedecer. Vamos a vivir sin buscar a Dios, sin esforzarnos, sin buscar su santidad. Total, lo que Dios nos dijo se va a cumplir de todas maneras. No. Equivocados. No es así. Ni tampoco sería un pensamiento de alguien que Dios llamó. No sería así. Entonces uno dice, ¿cómo asegurarnos? ¿Cómo saber que Dios ha de cumplir el propósito en nosotros? Porque hemos visto gente también, hermanos, que vimos que Dios les ha hablado, pero sin embargo se han apartado, se han alejado.
Muy sencillo. En Primera de Reyes, capítulo 19, no lo voy a leer, en el versículo 1 en adelante hasta el 13, 14, habla del profeta Elías. Uno más, como María, como Juan el Bautista, que también dudó en el momento de dolor, que fue, a pesar, fíjense, de una gran batalla, que tuvo una gran victoria, que por medio de él, que Dios lo usó a él, volvieron los corazones del pueblo de Israel a Dios. Hizo matar a 400 profetas y ahí el pueblo empezó a empezar otra vez con Dios. Pero sin embargo, no sé qué le sucedió a Elías. Como nosotros. Después de una gran victoria muchas veces viene también las dudas, la soledad, el temor. Y este varón, este profeta se esconde en la cueva. Y Dios le dice, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Y qué dice Elías? Miro acá en el fuego y Dios no está. Miro en el viento y Dios no está. ¿Dónde está Dios? Y así estamos muchas veces nosotros. Porque en el medio de la angustia no podemos ver a Dios. Muchas veces por nuestros errores, nuestra carnalidad, nos culpamos y decimos no queremos saber nada. Dios me abandonó, Dios me dejó. Sin embargo, la palabra no enseña eso. Dios sigue golpeando la puerta porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de volvernos. Hasta que venga Cristo tengamos que partir, todavía hay tiempo. Y lo que Él prometió, no importa lo que hayamos hecho. Es verdad, vamos a cosechar lo que sembramos. Pero no significa que el propósito que Dios una vez nos habló no se cumpla en nuestra vida. Dios le dijo a Elías, ¿qué haces en esa cueva? Y lo importante para nosotros, en nuestro caminar, para que Dios siga obrando en nosotros, a pesar de cómo nos podamos sentir, ¿saben cuál es? Dios, ¿qué le dijo a Elías? Elías, come y bebe, que el largo camino te espera. Así también es para nosotros. Comamos y bebamos, comamos de su palabra, comamos de Dios. Estemos hechos pedazos. Aún mal, corramos siempre a Dios. Dios, nuestra vida en sus manos, cuando nosotros le entregamos nuestra vida en sus manos, Dios algo ha de hacer. Él nos va a levantar en algún momento. Quizás lo seguimos intentando, pero lo sigo intentando. Seguirlo intentando. Seguir caminando. Pero ya falta, como Elías, largo camino te espera. Y dice la palabra que comió y bebió y salió Elías fortalecido. Tenemos que ir a la presencia de Dios para salir fortalecidos. Y los planes de Dios se van a cumplir. Acuérdense, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Él tiene todo en control. Lo único que nosotros debemos de hacer es acercarnos a Él. No te alejes. No importa cómo estés. No te alejes. Él va a cumplir su propósito. Vamos a ponernos de pie y a pedirle a Dios, así como sabemos, que siga teniendo misericordia de nosotros. Que siga golpeando nuestra puerta, aun cuando estamos, que no queremos saber nada. Decirle, Señor, golpeás la puerta de mi corazón. Aun cuando quizás me siento tan mal, con tanta vergüenza de acercarme a ti, llámame. Pero también llámame cuando esté tan cegado, tan rebelde. Y pensar y creer por un momento que yo puedo solo, que puedo vivir sin ti. También sigue golpeando, Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor, Dios. Perdóname, Señor, si te he fallado. Perdóname, Señor. Hoy restaura, Jesús. Hoy renueva y fortalece los corazones, Señor, de mis hermanos. Hoy levanta, Señor, esos brazos caídos, sin esperanza,
Ya muchos ni se acuerdan lo que Dios una vez les habló. Señor, ten misericordia en esta hora. Ministranos. Ahora te pido, sana mi corazón. Ayúdame a perdonarme también a mí mismo. Porque esa es parte del pasado. Si tú me perdonas, Señor, ¿quién soy yo para no perdonarme? Sino que aprenda de mis errores. Mira hacia adelante. Al futuro llamado, Señor. Al supremo llamado, Señor, que tú hiciste un día a mi vida. Señor, también reconozco que estoy insatisfecho con mi vida espiritual, caminando en carnalidad, caminando en mis deseos. Ayúdame, Señor, líbrame, líbrame, vuélveme a ti. Renueva mi corazón, Señor. Transfórmame. Bendito Dios. Come y bebe en esta noche de su Santo Espíritu. Come y bebe de sus promesas y saldrás fortalecido. Bendito Dios. Renueva mi fuerza, Señor. Renueva mis fuerzas en esta noche. Forma en esta noche. Forma el carácter de Cristo en mi vida, Señor, para poder obedecerte fielmente. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón. Que tu palabra, como habíamos leído, no va a volver vacía. Sigue trabajando en ese corazón. Te damos gracias en esta noche, Señor. Nos despedimos en tu paz. Te adoramos, Jesús. Brindamos, Señor, adoración con un fuerte aplauso a ti, Jesús. Te adoramos. Hermanos, nos vemos el miércoles. Muchas bendiciones.